La crisis laboral de Milei se profundiza, cada semana aparecen nuevos casos de empresas, grandes empresas que se van de la Argentina, pequeñas empresas que cierran, el comercio una masacre, ni hablar el textil, lo venimos comentando, es cuestión de scrollear en Instagram un rato y te encontrás todos los días con marcas que anuncian que cierran. Liquidamos. Exactamente. La de las últimas horas es Free Metal, la empresa que ensambla para la marca Electrolux en Rosario, que va a cerrar su producción de heladeras. Deja de producir heladeras ahora en mayo, una decisión que forma parte de un proceso de reducción operativa que la empresa ya había iniciado a comienzos de año ante el impacto de la caída del consumo y básicamente la avalancha de importaciones en la industria de electrodomésticos de la Argentina. Ya había dejado de producir cocinas, ahora deja de producir heladeras. Con operaciones al mínimo está previsto, obviamente, una reducción adicional de su plantilla de trabajadores que ya se había achicado en 2/3. Por lo tanto, es una crisis que se profundiza. La situación de la industria ya la conocemos y en algunos sectores, particularmente la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, etcétera, la masacre es tremenda. La planta, que originalmente tenía 750 trabajadores, hoy tiene solo 250. Y las proyecciones internas indican que, una vez concretado este parate, también la nómina podría reducirse a apenas 150 operarios destinados exclusivamente a las tareas que aún queden activas en un sector que, por donde lo mires, arrastra una crisis. Decía, en Santa Fe particularmente, la industria santafesina, caída brutal. Sí, el contexto refleja ahí la gravedad del cuadro. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Sí, es brutal, por donde tremendo. lo mires. La Federación Industrial de Santa Fe advirtió en su último informe que la producción industrial en la provincia registró una caída del 15% interanual solo en febrero. Es brutal. Brutal. Pero es escenario de pandemia o de guerra. Solo que sin pandemia ni guerra, acá en la Argentina al menos, ¿no? Y que el 76% de las ramas industriales presentó menor actividad en comparación con febrero del año pasado, que ya era malo además, ¿no? Y en particular el rubro de la línea blanca, los aparatos de uso doméstico, que están, bueno, básicamente entrando todo. Están entrando todas. Sí. En ese sentido, todo de afuera, con un derrumbe del 37% frente al año anterior. También a nivel nacional, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADIMRA, reportó en marzo que la utilización de la capacidad instalada en el sector metalúrgico cayó casi 42%, más de 5 puntos por debajo del año previo, que también era malo, recordamos. Más de la mitad de la infraestructura metalúrgica del país permanece ociosa. Y ya son varias las compañías del sector que anunciaron recientemente procesos de ajuste o de reestructuración. Al caso de Electrolux y todas las empresas, fábricas y proveedores que dependen de Electrolux, la firma Goldman Sociedad Anónima, que es la responsable de la marca Peabody, solicitó también, como venimos contando, la apertura de un concurso preventivo para reorganizar su deuda y poder continuar operando. Ahí está el famoso dueño que dijo, ya está, no hay más aparato industrial en Argentina, nos vamos, se terminó. Dante Choi, que además trasladó su producción a Paraguay, etcétera. Pero después Mabe, ¿se acuerdan? Mabe también con despidos, clausuró una de sus plantas. Bueno, Whirlpool, que fue como el primer gigante allá a fines del año pasado, que cerró definitivamente su planta de lavarropas en Pilar, que había inaugurado hace solo 3 años. Y a esto se suma Aires del Sur, por ejemplo, fabricante de equipos Electra, que pidió la quiebra hace pocas semanas. En Tierra del Fuego, también, bueno, sumamos a Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, ¿no? Como los sectores y los polos industriales que están, bueno, básicamente siendo masacrados por estas horas. Ahora, la de las últimas horas es Nissan. Se va Nissan de la Argentina, cierra Nissan Argentina, deja de fabricar autos en el país, empezará a importar. Había cerrado su fábrica de Córdoba en octubre y ahora deja de operar como terminal automotriz tras poco más de una década y negocia la venta, la licencia de su red comercial y su plan de ahorro a 2 grupos locales, Simpa y Tagle. Pero estamos hablando de una empresa que en su mejor momento llegó a producir hasta 25.000 pickups anuales. O sea, era una locura lo que se vendía, lo que se producía, por lo tanto, y el laburo que eso daba, por supuesto. No solo a la fabricación de pickups, sino a todos los componentes que esas pickups necesitaban, por lo tanto, todos los otros insumos que también estamos viendo en la industria metalúrgica
una caída brutal, ¿no? Sí, cuando hablamos de las dificultades de una empresa de estas características, siempre hay que pensar en todo el ecosistema que se mueve alrededor claro. de eso, no solamente, digamos, en esa empresa en sí, lo mismo que ocurre cuando cierran fábricas, que lo decimos permanentemente, en algún pueblo o alguna ciudad chica, cómo repercute eso también económicamente en todos los negocios que de alguna manera abastecen a todos esos trabajadores. Sí, por eso el verso de la reconversión, ¿no? Porque ¿en qué se reconvierten? Ponele, no solo esos trabajadores, sino los sectores que dependen de los ingresos de esos trabajadores en esos pueblos, ciudades, en esas provincias. Bueno, escuchen a Ramón Ramírez, que es de una de las autopartistas que provee a Nissan, que explicó hoy la situación del sector. A ver. Aquí en Córdoba capital, Nissan, y los efectos que va a tener este cierre de la empresa, como por ejemplo donde estamos ahora, ¿no? En esta fábrica de autopartes Maxion Montich, como vemos, trabajando todos, y nos recibe Ramón Ramírez, quien es el director ejecutivo de esta empresa. Gracias, Ramón, por recibirnos acá. Y bueno, comentar cómo les afecta a ustedes este próximo cierre de Nissan. Gracias a ustedes, Sofía. Bueno, en realidad, todo lo que hace a cierre, a desinversión de una empresa como es Nissan, que ha sido muy importante para Córdoba, particularmente en los últimos 10 años, donde fueron decisiones muy importantes de inversión, afectan seriamente a toda la sociedad, particularmente como empresa fuertemente nos afecta porque somos un importante proveedor de la compañía, ¿no? Por ejemplo, donde estamos ahora están trabajando para Nissan, ¿no? Sí, esta es una planta histórica nuestra que produce para otros clientes, pero Maxion Montich, que es el principal proveedor de Nissan en Córdoba, en Argentina, tiene 2 plantas más, aparte de esta, afectadas específicamente a Nissan, y que sin duda que se van a ver seriamente afectadas porque la desinversión total va a llevar a que esas plantas se queden sin actividad, ¿no? Bueno, ahí en la provincia de Córdoba, ¿no? También, y lo que ahí explica uno de los autopartistas que provee a Nissan es esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo no solo esas grandes empresas deciden irse de la Argentina, sino el impacto que eso genera en el resto de la cadena de producción. Además, es la segunda vez en muy poco tiempo que una terminal automotriz deja de operar como tal en la Argentina. Se suma a Mercedes-Benz, Argentina, que vendió su fábrica de Virrey del Pino en febrero del año pasado, y la licencia comercial también para sus autos de lujo a una marca local, etcétera. Una marca local que es Prestige Auto, en este caso, que es de Daniel Herrero, ex Toyota, y de el ex ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay. Ah, mira. Hablando de reconversiones, ¿no? También, bueno. también, bueno, se ha reconvertido Pratgay, ¿no? Bueno, ¿es que están fabricando autos ahora? No sé. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo no? No sé. No sé. ¿Te acordás? Pero esperá, dejaron de fabricar, pero se debe estar importando ahora. Bueno, es ya que eso está es lo que está pasando. reconvertido. Eso es lo que está pasando con todos los sectores que antes fabricaban y producían algo en la Argentina. Estos no pierden, los que pierden son los trabajadores. Siempre, digamos. siempre, por supuesto. No, eso sin lugar a dudas. No, Y aparte- era para ver si teníamos que llamarlo Pratt Guy para condolernos. No creo. No, que pensaba que me acordaba de cuando habían inaugurado la planta de Nissan, la inauguraron en el 2017, la última Sí. inauguración, la ampliación para justamente que anunciaban la fabricación total acá de la Frontier, Sí, que bueno, ahora dejan de fabricar. Ahora, los que pensaban que, tranquilos, está la reforma laboral, esto va a favorecer la creación de empleo, Sí. pues no, han sido nuevamente estafados. Y así lo dice uno de los dueños de una marca histórica para todos los argentinos, que es Rusty. Todos conocemos Rusty. Sí. Bueno, Rusty es una histórica empresa de juguetes que marcó a generaciones. Sí, Y los ojo, Lego argentinos. Los Lego Tal argentinos. cual. Que dijo hoy que el problema no pasa por reforma laboral sí, reforma laboral no, sino por qué, adivinen, porque no hay plata, la gente no consume, no compra. Sí, claro. Bueno, básicamente. Daniel Dimare, uno de los dueños de Rusty, esta mañana en Futurock, escúchalo. Daniel, ¿la reforma laboral te mejoró la situación? A ver, la verdad es que si no hay aumento de consumo, nosotros no podemos pensar en tomar más empleados y ver qué pasa con la reforma laboral. Nosotros lo que necesitamos ahora es que haya consumo, que haya un poco más de crédito para que la gente pueda tener guita y consumir lo que necesite. Entonces, la verdad que hoy no favorece en nada la reforma laboral. Bueno, claro, por supuesto. Para sorpresa de nadie. Tal como suponíamos, la reforma laboral, más allá de la suspensión y la suspensión de la suspensión y toda esa disputa judicial, bueno, claramente teníamos la sospecha de todas formas. Un poquito, ¿no? sí. Creo que lo hemos conversado en su momento, de que no iba a
ser una generadora de fuentes de trabajo y que iba a sacar a todos los argentinos de la pobreza, sino que era simplemente para algunos sectores bajarle el costo laboral. Sí. ¿no? Bueno. Ni más ni menos. Para que despidan más fácil, Sí, básicamente. sí, correcto. Verá que las compañías financieras empiecen a contratar miles y miles de personas, vas a ver cómo te vas a... Ah, es por ahí que... Sí, te vas a tragar tus palabras. O en la cordillera, ¿no? O Que en tienen que- las Sí. mineras. También. ¿Cuántos puestos de trabajo que va a haber en la cordillera? Oh, la cantidad de catering que va a hacer eso, ¿sabes qué? 20.000. Claro. 20.000. Bueno, el caso de Rusty, también él cuenta ahí ventas en la caída, 60% de la planta sin uso. O sea, el diagnóstico que le hace ahí no es teórico, es real. Es lo que está contando que le pasa. Sí. La enfrenta tiene un escenario concreto de caída de la actividad. La planta con 60% de capacidad ociosa en un contexto donde básicamente el problema es que las ventas no logran recuperarse y para eso Rusty intenta sostener a sus 52 empleados, aunque reconoce que la situación depende de la reactivación, no de una modificación en la legislación laboral. ¿no? Que el sector, la juguetería, igual ya no hay ningún sector No, no hay que sector. no se encuentre muy golpeado y azotado por todo lo que está pasando, pero hace tiempo que viene muy complicado y es verdad que te pones en mercado coso y hoy también importás juguete de Claro. manera muy fácil a domicilio, puerta a puerta. Sí, sí. Entonces no hay consumo. Te lo importás está vos mismo, no tenés Totalmente que- planchado y además la gente sí que es de esos bienes de consumo, digamos, Claro. que se importan fácilmente. Lo que está pasando además con los comercios es impresionante. No sé si han recorrido en el último tiempo, no sé, zonas comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Sí, Es todo una ciudad fantasma. alquila en venta, sale 50% off, es brutal. Y acá en la ciudad de Buenos Aires o en Santa Fe, las famosas peatonales Sí. Sí. de los centros urbanos, todos con carteles de alquila, de vende, persianas cerradas o de estamos rematando porque nos vamos. Tal cual, o en el mejor de los casos abiertos, pero tiendas sin un cliente. Sí. Laburantes esperando de brazos cruzados con caras largas porque no les entra nadie al Segu- local a comprar. Seguramente haya entre nuestra audiencia muchos empleados de comercio también que deben conocer mejor que nosotros esa situación, pero es algo que se extiende en toda la Sí, Argentina. todos los lugares que tienen centro comercial, bueno, el otro día hablaban del conurbano, de Sí. Quilmes, Loma de Zamora, digamos, todos los que tienen centro comercial están igual. Y hasta la gente que vende en la calle. Estuve charlando con algunos vendedores ambulantes en los últimos días y también te dicen, nos cayó la venta entre un 50 y un 70%. Venta de alfajores. En el caso de que los dejen, ¿no? En el caso de que los dejen y no los corran a patadas y además le incauten la mercadería, pero estamos Sí, hablando el además chicle, de la bilome, el pañuelo pañuelito. descartable, O sea, sí. si bajó en la calle, bajó en los comercios, bajó en absolutamente todo. Y no es porque ahora la gente compra por internet. Porque viste que también está eso de... Bueno, no, pasa que ahora todo el mundo compra por Mercado Coso. Es por el repunte No. del e-commerce. No, yo me acuerdo que eso ya lo decía Macri en su momento, Sí. ¿se acuerdan? Que ahí ponele que empezaba a estar de moda, me acuerdo, en aquellos años, comprar por internet, ¿viste? Todavía estábamos como entrando en esa. Y suponete que era una excusa válida, allá por 2016, 2017. Hoy, si todos los comercios del país están cerrando, alquilan, rematan, venden, no es porque la gente compra por internet, es porque la gente no compra. Además de que si compra por internet, trae de afuera y lo que sea, ¿no? La crisis es del modelo económico, no de la forma en que la gente consume, ¿no? Eso me parece que está bastante claro, pero por la duda, al Sí. menos acá entre nosotros vale la pena recordarlo. Bueno, pero aparte es obvio que también hay muchas bajas de consumo que evidentemente no son consumos que uno hace por internet, de la carne, leche, todo lo que son comestibles también, todo está bajando. Sí, y no es porque la gente compre carne por internet. No, Claro. no, mínimo. Hay una nota de Eugenia Rodríguez en el Destape que aborda bien esta situación en profundidad sobre cómo el comercio es el termómetro de la crisis y que es el sector que lidera el cierre de empresas en plena caída del consumo. La crisis del comercio se volvió el síntoma más visible del freno económico, dice. No es casual en una economía donde el consumo funciona como motor, el derrumbe de la demanda impacta primero en mostradores y persianas. El último dato del EMAE INDEC lo confirma. El sector comercial cayó 7% en febrero y se consolidó como uno de los principales lastres de la actividad. Sin embargo, el problema ya no es solo cuánto vende el comercio, sino cuántos comercios quedan, que es de lo que estamos hablando, ¿no? En el último año, la mayor parte de las empresas que cerraron pertenecen a ese sector, más de 3.100 firmas menos, en un escenario donde las ventas se contraen de forma generalizada y en todo el país, ¿no? Porque, de hecho, incluso en supermercados, un indicador clave del consumo básico, las caídas se registraron en las 24 jurisdicciones del país en comparación con 2023. Y así todos los días, ¿no? Es impresionante.
¿Tiene la marca Owoko? Ay, sí. claro, por supuesto. Más de 20 años de historia en la de las indumentaria más lindas, infantil. claro, de las más lindas y de las más originales para niños. Bueno, y niñas. una marca de ropa para niños cerró locales y pidió su concurso preventivo, informa hoy Infobae. Estamos hablando de Owoko, que atraviesa una crisis severa tras solicitar la apertura de su concurso preventivo para sus sociedades y cerrar locales en los principales shoppings del país. El deterioro financiero que llevó a la empresa a esta instancia judicial responde a la caída del consumo y a la crisis profunda del sector textil, que realmente no encuentra piso, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cuánto más? Y bueno, evidentemente todo lo que pueda caer seguirá cayendo, porque el gobierno no va claramente a tomar medidas para revertir esa situación por algo que básicamente ya hemos dicho, es parte del plan, no es algo que está saliendo mal y que tiene que corregir, o que bueno, van a ajustar algunas variables porque se fue de mambo, no. Esto es parte del plan, para el gobierno no es ningún problema. Esta es la reconversión necesaria, etcétera, etcétera. Por eso ya hay, como hemos dicho los otros días, sectores que ideológicamente acompañan al gobierno que le están diciendo, che, la destrucción de empleo viene más rápida que la creación. Sí. Que básicamente dicen, che, el modelo no funciona, es el problema. Que fue la advertencia que le hicieron los economistas amigos de Milei, ¿no? No estoy a favor y no estoy en contra del todo que se destruyan algunos empleos, pero alguien tiene que comprar también. Claro, exactamente.